buenas tardes. Quisiera ante todo darles la bienvenida a este conversatorio. Quiero que sea ante todo pues algo muy participativo, no quiero ser solo yo la que hable hoy. Y quiero primero agradecer como siempre a Ilan por la oportunidad, a ustedes por estar allí. Y quiero presentarles el día de hoy a Adriana Manzano. Adriana Manzano es comunicadora social y además es intérprete de lengua de señas. Ella ha hecho muchísimos trabajos importantes en el mundo de la televisión, entonces ha sido intérprete para muchas cosas. Por eso para mí es un orgullo y un honor que Adriana puedas acompañarme. Quiero bueno, seas bienvenida a esta charla y ante todo pues también darte las gracias por tu colaboración, por estar siempre presta a ayudarme en todo lo que se me ocurra. Y bueno, hoy no sé si ya se habrá conectado alguna persona con discapacidad auditiva. Ojalá que pueda estar alguna aprovechando esta oportunidad. Si no, en cualquier caso, pues luego será un material que Ilan podrá publicar y al que, bueno, podrán tener acceso a ellos, lógicamente. Pues. Bueno, empezamos. Nuestra charla de hoy se titula Educación virtual e inclusión. Desafíos que se deben afrontar. Y es muy propicia, diría yo, por el tiempo de dificultades en el que nos encontramos. Siempre el acceso a la tecnología por parte de las personas con discapacidad presenta muchas limitaciones, pero presenta mucho más limitaciones hoy en día. Si ya existen de por sí barreras educativas que nos limitan el acceso, pues hoy en día en el que estamos obligados a acceder a la educación virtual, tenemos que hacer una reflexión y saber que lamentablemente quizá como sociedad no estábamos preparados para esto. Y al no estar preparados para esto, ya de por sí siempre han habido complicaciones con la educación inclusiva. Hoy en día las hay más. Lo bueno es que, haciendo un poco de reflexión, creo que de todas las experiencias sacamos cosas positivas, sacamos nuevas fuerzas, pero sobre todo nuevos horizontes a donde apuntar, ¿no? Entonces quisiera, bueno, pues compartir con ustedes esta charla. Está dirigida a todas las discapacidades, pero más allá de eso, o sea, está enfocada en todas las discapacidades, pero más allá de eso está dirigida a personas que realmente no conocen cómo nosotros, que tenemos una discapacidad, accedemos a este mundo virtual, ¿no? Entonces, agradezco mucho la presencia, vi que han entrado muchas personas a las que conozco, que han seguido de alguna manera mi trabajo, otros con los que he compartido experiencias, y muchos de los que están hoy de oyentes saben y conocen todas estas herramientas de las que voy a hablar hoy. Pero también reconocen, y lo sé, comparten conmigo, la necesidad de comunicarle al resto del mundo cómo nosotros podemos tener acceso en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades. Así que bienvenidos y bueno, exploremos conmigo, ayúdenme este mundo del acceso virtual a las personas con discapacidad. Pasamos a la próxima diapositiva, número 2, y hablaremos de lo que es un producto accesible. ¿Y qué es un producto completamente accesible? Es el que ofrece la mayor facilidad de uso y la máxima flexibilidad a todos los lectores o a todos los usuarios y permite acceder al contenido y, bueno, por supuesto, manipularlo con facilidad, tanto por quienes tienen una discapacidad como por quienes no la tienen. Hay muchas personas que cuando hablamos de inclusión o hablamos de discapacidad, ya su mente se traspola, se va a un rincón apartado donde estamos todas las personas con discapacidad. Y resulta que cuando hablamos de un producto accesible, estamos hablando de algo que podamos usar en igualdad, tanto quienes tenemos una discapacidad como quienes no.
Por eso hoy en día hablamos de los derechos, de los diseños universales. Es lo que está en tendencia. ¿Por qué? Porque un producto creado bajo esquemas de diseño universal nos permitirá que pueda ser comercializado en cualquier parte y lo pueda comprar literalmente cualquier persona. Entonces, como les comentaba, la importancia de un producto accesible no es que lo pueda usar una persona con discapacidad, sino que el mismo producto, el mismo equipo pueda ser utilizado de la misma manera, por ejemplo, por todos los miembros del grupo familiar. Y usted no tenga que comprar una computadora exclusivamente para la persona que tenga con discapacidad en casa. ¿Que tiene que hacer ciertas adaptaciones? Sí. ¿Que tiene que instalar ciertos programas? También. Pero sin duda es algo que puede ser adaptado y eliminado en el momento que no deba ser usado por esta persona en cuestión. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante entender eso, porque cuando hablamos de inclusión, como les decía, estamos pasando de una sociedad integradora a una sociedad inclusiva, y una sociedad integradora era aquella que todavía tenía bajo sus parámetros seguir como que sí, había cierta integración de las personas, pero todavía se creaban y se establecían productos y programas específicamente diseñados para personas con discapacidad. En una sociedad incluyente, los productos son pensados para todo tipo de personas y que puedan ser utilizados en cualquier circunstancia. Entonces, la inclusión es un aspecto muy importante desde lo que les decía, que es el diseño universal, porque todo fabricante, todo diseñador debería tomar estos puntos de vista de los que vamos a hablar hoy muy en cuenta a la hora de realizar cada uno de sus productos. Si no es así, pues nos estaríamos excluyendo. Si nosotros exigimos crear productos solo para personas con discapacidad, pues estaríamos nosotros mismos segmentándonos. Y sí, hay cosas que ciertamente vamos a utilizar solo nosotros, pero lo bueno es combinarlo con herramientas que puede utilizar el resto de las personas. Entonces, hablar de inclusión desde el punto de vista de la tecnología, es decir, y es saber que hemos avanzado mucho, claro que sí, enormemente, pero también es reconocer que lamentablemente no estábamos preparados para lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué digo que no estábamos preparados para lo que estábamos viviendo hoy? Bueno, imagínense, no lo estábamos desde muchos puntos de vista, ¿no? Yo creo que a todos esta cuarentena nos tiene un poco cambiados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, sin duda, la educación virtual todavía en muchas partes del mundo no es accesible. Y esa es una realidad. Hay que reconocer que no estábamos preparados para este momento. Quizá dentro de unos años hubiese pasado y bueno, pero como somos personas de retos, pues los retos hay que afrontarlos y tratar de enfrentarlos de la mejor manera posible. Por eso hoy vamos a hablar de algunas herramientas que, si bien es cierto, no a todas podemos tener acceso siempre, pues también haremos ciertas reflexiones que nos permitirán entender cómo podemos resolver de alguna manera el problema. Entonces, la inclusión desde el punto de vista tecnológico supone un reto tanto para la sociedad como para la misma persona con discapacidad, que si antes no le gustaba mucho el mundo de la tecnología, hay muchas personas, como todos, pues ahora se va a tener que adaptar. Y entonces es importante también descubrir en esto algo nuevo. Quisiera empezar con un primer video en el que vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Quiero que le pongan mucha atención en el video y después vamos a tratar de intervenir un poco. Ok, ahora yo quiero que alguien me diga, alguien que no tenga discapacidad visual, si entendió perfectamente esa clase. Si entendió, me regala su cerebro, por favor. A las personas que tienen una discapacidad visual, lo que hicimos fue colocar un video en el que luego superpusimos una pantalla en negro para que las personas vivieran la experiencia de
estar escuchando una explicación, pero donde hay aspectos gráficos que no necesariamente puedes entender. Y eso que este es un buen profesor, este explica bastante, hay quienes no explican mucho. A ver, si alguien quiere intervenir. Ok, sí, estaba yo revisando justamente el tema del video, lo estaba percibiendo desde lo que decía el expositor, pero obviamente por no tener esa capacidad, pues digamos esa deficiencia visual, me entretuve con los comentarios que mandaba en el chat, que decían, no se ve el video, no se ve la imagen, no se ve el video, no se ve la imagen, y comenzaron los chats a tratar de invadirnos, y eso me confundió. Digo, bueno, ¿qué está pasando? Supuestamente tiene que asomarse el video, o le escucho lo que dice el video nada más. Entonces me entretuve, pero explicaba el expositor cómo iban haciendo el proceso. Y luego después me perdí, porque obviamente por estar con mi capacidad visual entretenido con los chats que comenzaron a confundir. Eso fue lo que me ocurrió particularmente, no sé si al resto le pasó igual. Gracias. Muy bien, gracias por tu intervención. ¿Alguna otra experiencia? Sí, muy buenas tardes con todos. Realmente me pasó lo mismo. No sé si es que me escuchan. Sí, perfectamente. Ya, muy bien. Entonces, y yo trabajo con personas con discapacidad visual. Lo importante es que ellos tienen mucha concentración en lo que están haciendo y lo que están escuchando. Entonces, acá, por ejemplo, yo estuve escuchando, pero había tanto comentario de que no se ve, de que no hay imágenes. Entonces, eso sí le desconcentra a la persona que está, en este caso, disculpen, concentrada en lo que están hablando. Muchas gracias. Bueno, la experiencia que queríamos que vivieran es fíjense, apenas no tuvieron imagen, todos empezaron. ¿Qué pasó? No hay imagen. ¿Por qué? Entonces, es lo mismo que nos puede pasar a nosotros, quienes tenemos una discapacidad visual. Como les comentaba, en el caso de este video, el profesor es muy bueno, o sea, explica y yo puedo tener una ligera idea y puedo imaginarme cuando hablaba de los panes, pero simplemente decía, bueno, un pan acá, lo que está allá, y entonces, si no tienes una explicación clara, hay detalles que se te van a perder. Él decía en una parte del video, este número, y una persona con discapacidad visual, por ejemplo, que estuviese siguiendo esta clase, no podría estar haciendo el ejercicio de fracciones a la par de los demás, porque no va a saber de qué número está hablando, ¿sí? Entonces, bueno, queríamos que vivieran un poco esta pequeña experiencia para reflexionar en torno a lo que puede sentir en algún momento una persona si solo está siguiendo una explicación en la que no hay todas las herramientas para que pueda comprenderla, ¿no? Pasamos a la próxima diapositiva, por favor, Pati. Y vamos a hablar en este momento de lo que son las barreras tecnológicas. Si siguieron mi charla de la semana pasada, recordarán que hablé de lo que son las barreras para todas aquellas personas que de pronto no manejan tanto el tema discapacidad. Pues las barreras son aquellas limitaciones que hacen que la persona con discapacidad no pueda realizar las funciones cotidianas o de la vida diaria de la misma forma en la que las haría cualquier otra persona. Entonces, las barreras tecnológicas en este caso son dificultades o impedimentos o limitaciones que impiden o limitan a la persona que tiene alguna discapacidad o también alguna necesidad educativa especial al acceso pleno a la sociedad de la información. Entonces, eso es lo que podríamos decir que es una barrera tecnológica. Entonces, ¿cuándo existe una barrera? Cuando cualquier elemento imposibilita o entorpece un poco el acceso de la persona con discapacidad a la sociedad, como le decía, de la información. ¿En qué beneficia el que no haya barreras desde el punto de vista del acceso a la tecnología? En que las personas con discapacidad podrán desenvolverse de una mejor manera, tanto en sus ámbitos académicos como en el entorno laboral, o bueno, simplemente en su vida diaria.
vivimos en una sociedad en la actualidad en la que de repente antes la tecnología no era algo tan importante, pero hoy en día la tecnología está en todo, en todos lados. Entonces, pues si necesitamos definitivamente tener acceso en igualdad de condiciones y oportunidades, y la tecnología es un filtro principal en este aspecto. La tecnología, en el mundo de la tecnología se ha avanzado muchísimo durante los últimos años. Hace unos 20 años atrás no era fácil para una persona con discapacidad tener acceso. Hoy en día hay muchísimas herramientas con las que podemos contar. Si les dijera mi experiencia particular, pues yo perdí la vista a los 16 años de una manera abrupta, rápida, y una de las cosas que más me gustaba era leer, y yo me acuerdo que, bueno, extrañaba mucho eso. Y la bibliografía en braille que encontraba era muy poca. Y cuando, bueno, pude tener acceso al computador y a los lectores de pantalla, pues, wow, mi vida dio un giro totalmente distinto. Bueno, y ya pude volver a usar correos electrónicos, usar redes sociales y estar un poco a la par del resto de la sociedad. Entonces, imagínense cómo afecta el confinamiento a todo el mundo. Y todo el mundo está utilizando las redes sociales ahorita como una vía de escape, o como un método de distracción, o cómo comunicarte de comunicación para poder hablar con la gente de la que no puedes estar cerca en estos momentos. Imagínense cómo puede afectar entonces esto a una persona que no tenga acceso pleno. Vamos a colocar un segundo video en el que vamos a vivir otra experiencia similar a la anterior. Entonces, no vayan, el video está hecho así de manera intencional, ¿sí? Entonces pongan un poco de atención, que no nos vaya a pasar como el primero, que de repente tenían la duda. Bueno, en este caso, queríamos recrear un poco lo que puede vivir una persona con discapacidad auditiva. Si quisieran intervenir alguno, pueden hacerlo en este momento. Yo pienso que con el video que nos pusieron, al principio tenía audio, ¿verdad? Luego quitaron el audio y creo que cada uno de nosotros tenemos la necesidad de tratar de leer los labios de la persona que estaba hablando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo pienso que desde el punto de vista de educación inicial, no sabemos cuándo nos vaya a tocar un niño especial en diferente área, puede ser auditiva, puede ser en el habla o pueda la falta de la visión. Y se ve ahorita, no sé, bueno, al menos yo me sentí como impotente al no poder leer los labios de la persona para poder entenderlo. Ajá, muy bien, bueno, gracias. Gracias. Además era un tema interesante, ¿no? Entonces te emocionas y después como que... Oportunidad de poder comunicarme con usted, a escuchar lo que hablaba el segundo video, me daba gusto, pero después me entró como una desesperación por querer entender o escuchar lo que me quería decir el video, y me puse sí como una alumna y veo la necesidad que tiene ese estudiante o esa niña en querer escuchar, pero o sea, uno se siente frustrado al no poder entender lo que otra persona trata de decir. Uh-huh. Y por último ya uno se da por vencido y mejor se distrae viendo las características de otra cosa, pues ya pierde el hilo de lo que uno quiere informar si no puede. Y muchas gracias por sus capacitaciones, están muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, fíjense, ella tocó un punto muy importante, y es que sientes frustración, pero esa frustración, bueno, ocurre en un primer momento y luego ya te pones a distraerte en otra cosa porque simplemente te rindes. Eso es lo mismo que puede sentir una persona con discapacidad cuando no tiene un pleno acceso. Y eso no solo ocurre ahorita porque lo estamos viviendo aquí desde el punto de vista tecnológico, pero eso puede ocurrir con sus aulas, en sus aulas de clase, que haya un desinterés porque simplemente no tienes acceso a esa información.
Entonces es importante este punto. Una última persona en esta parte para continuar. Gracias, muy amable, les agradezco mucho, la verdad es un taller muy, muy importante. Soy de la Unidad Educativa Ángel Polillo Chávez, de acá de la ciudad de Guaranda, la provincia de Bolívar, y realmente me sentí perdida, y me duele mucho pensar que de pronto a mis estudiantes también en un momento determinado, si nosotros como docentes no estamos, yo siento que no estoy preparada y capacitada para trabajar con los chicos así, mucho más de ellos, el mundo de ellos debe ser frustrante también al encontrar una sociedad que no estamos acorde a satisfacer las necesidades que ellos tienen. Entonces, para mí realmente es muy importante estar en este taller. Y les Muchas felicito. gracias. Muchas gracias. Bueno, queremos escucharlos a todos, pero por tiempo vamos a ir tratando de intervenir a lo largo de la ponencia, vamos a ir avanzando y al final pues vamos a tratar de poder dejar que hablen muchas más personas, ¿sí? Pasamos a la próxima diapositiva y veremos las causas que suponen una falta de acceso pleno a la información. ¿Por qué se originan estas cosas? Lo primero es que no todas las sociedades están preparadas para la educación virtual y eso es una realidad. Y nos está pasando con nuestros chicos que no tienen ninguna discapacidad. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos realidades en las que no todos tienen acceso a Internet, no todos tienen una computadora, ni siquiera hay casas donde hay un teléfono inteligente. Y hay algunas donde lo hay, pero se lo tienen que repartir entre todos los hermanitos y cada quien tiene que hacer su tarea. Imagínense si eso le pasa a nuestros chicos sin discapacidad, pues mucho más a una persona con discapacidad. Hay muchas herramientas de las cuales les voy a hablar hoy, pero también sí, entiendo y sé que muchísimos de nuestros estudiantes no las tienen. Y a eso va el segundo punto de estas causas. No todas las personas con discapacidad se encuentran alfabetizados tecnológicamente. Entonces hay un camino, y aquí es importante hacer una reflexión en que cuando volvamos a nuestras aulas, lo primero que tenemos que hacer es tratar de involucrar a nuestros estudiantes con discapacidad, si es que no lo están aún, con la tecnología. Y si lo están, que sigan motivándose a hacerlo sin dejar a un lado el otro tipo de herramientas que presencialmente debemos y tenemos que reforzar. ¿Y a qué me refiero? A que, por ejemplo, en el caso de la discapacidad visual es importante seguir utilizando el sistema braille, por ejemplo. O sea, la tecnología nunca va a poder suplantar muchas cosas. Un niño, por ejemplo, tiene que aprender, un niño con discapacidad intelectual, por ejemplo, tiene que trazar, tiene que dibujar, tiene que escribir. No puede solo limitarse esto a una computadora. O sea, también es importante hacer esa reflexión. Muchos no poseen dispositivos electrónicos ni softwares adaptados, como les decía. Numerosas familias no cuentan con acceso a Internet, aún estando en la época que estamos. Y los entornos virtuales mayormente utilizados no cumplen con características de accesibilidad universal. Este es un último punto, pero es determinante porque si bien es cierto, hay un gran porcentaje de personas que no cuentan con ese acceso a la tecnología, hay un gran porcentaje que sí. Entonces, este gran porcentaje se ve limitado porque tiene su camino un poco truncado en el acceso a la información. Pasamos a la próxima diapositiva y vamos a a las consecuencias que esto acarrea, ¿no? Primero, ¿qué tenemos como consecuencia? Pues obviamente una limitación en el acceso a los entornos virtuales en igualdad de condiciones y oportunidades. No todos tenemos acceso. Exclusión en los procesos educativos. Lamentablemente es una realidad ahorita que muchos de nuestros niños con discapacidad o con necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad están quedando excluidos. Y cuando digo excluidos es totalmente excluidos de los procesos educativos. ¿Y qué va a pasar? Que cuando lleguemos a clases nuevamente, lamentablemente, sus compañeros, sus pares, van a ver
tenido un adelanto. Entonces, va a existir en algunos casos un retardo pedagógico. Retraso en la adquisición de conocimientos, lo que les decía, lamentablemente, si no tienes acceso a esta educación virtual, hoy en día, vas a tener un retraso en la adquisición de conocimientos, lo que te va a generar, de lo que hablaba hace ratito, un retardo pedagógico. Y otra consecuencia es la dependencia de personas externas para realizar las cosas. Cuando no hay acceso, vas a tener que depender de tu mamá, de tu hermano, de tu papá, y lamentablemente, dentro de nuestras sociedades, hay familias que no se han involucrado del todo con la discapacidad. Entonces, no necesariamente siempre cuentas con la predisposición, o no con la predisposición, a veces sí hay predisposición y hay muy buena intención, pero no tienes herramientas cómo ayudar a tu hijo. O sea, hay madres que lamentablemente no han tenido tiempo de involucrarse en este proceso educativo diario y continuo porque han tenido que salir a trabajar, por ejemplo, y han llegado a sus casas muy tarde todo el tiempo y no han podido involucrarse. Entonces, ahorita les toca y muchos sentirán que obviamente no tienen las herramientas necesarias. Si lo sienten ustedes como docentes, que bueno, de alguna manera fueron preparados en pedagogía, en muchas cosas, que han buscado adquirir herramientas y sin embargo hay muchos que no se sienten preparados. Imagínense lo que le pasa a una persona, a una madre que no cuenta con las herramientas, aparte siente impotencia porque pues es su hijo y no lo puede ayudar en ese momento. Pasamos a la próxima, por favor. Y vamos a hablar acerca de los mitos que existen en cuanto al crear entornos virtuales accesibles. El primero es pensar que la accesibilidad es algo solo pensado en personas con discapacidad y hacer webs accesibles perjudica al resto de usuarios. Esto es un mito porque cuando les hablaba de que la tendencia es crear productos de diseño universal y lo importante que es que pueda ser utilizado por todos de una mejor manera, pues las personas que crean productos con estas características sabrán que van a tener otro mercado potencial. Es decir, hay personas, muchas más personas que van a poder comprar sus productos. Y por el contrario, lejos de pensar que va a perjudicar al resto de usuarios, los va a beneficiar, porque, por ejemplo, un sitio web que tiene características de accesibilidad universal va a poder ser encontrado de manera más rápida por los buscadores que usamos comúnmente todas las personas. ¿Por qué? Porque están hechos con códigos de acceso rápido, lo que va a generar una mayor facilidad de acceso, no solo para la persona con discapacidad, sino para todos. Entonces, lejos de pensar que perjudica al resto de los usuarios, por el contrario, los beneficia. Aparte, como siempre lo digo, no sabemos cuándo vamos a estar vinculados con una discapacidad, o por nosotros mismos, o por algún familiar o alguna persona cercana. Otro mito es pensar que hacer una web accesible implica grandes costos y estos costos no son compensados. Cosa que también es un error, porque si desde un principio tienes un diseño adaptable para todo el mundo, pues primero que te va a generar evitar costos a futuro, porque simplemente vas a poder adaptar tu producto de la manera más fácil a cualquier circunstancia que vaya surgiendo. Si tú tienes una página web o un dispositivo totalmente accesible, pues va a ir estando a la vanguardia de lo que estén todos los demás dispositivos, pues. Seguimos con el otro mito que solemos tener y en el que solemos pensar. También se suele pensar que el hacer una página accesible implica tener un diseño estéticamente pobre. Entonces la gente dice, no, yo no voy a hacer una página accesible porque entonces simplemente va a ser fea o va a ser desagradable visualmente y entonces yo necesito, tal como los comerciales de margarina, que a todo el mundo le provoque que mi página sea algo comestible para todos. Pues sí, su página puede ser igualmente agradable y tener aún así características accesibles. Entonces también es un mito pensar esto.
Avanzamos a la próxima, por favor, Patti. Y vamos a hablar de las condiciones básicas para que un entorno virtual sea accesible. Primero tiene que tener alternativas al contenido visual. Como les decía, en uno de los mitos, no es que su página tenga que dejar de ser gráficamente atractiva, no, para nada. Simplemente es recomendable que tenga alternativas al contenido visual. Por ejemplo, si usted tiene flechas que señalen, pues estructúrelo de manera que una persona con tab pueda seguir, o con las flechas del computador sin necesidad de usar el teclado, pueda tener acceso. Si tiene descripciones, por ejemplo, el botón rojo que encuentra en la parte superior, trate de utilizar asteriscos u otro tipo de elementos. O sea, usted puede tener muchas alternativas sin dejar de utilizar el contenido visual que debe utilizar. Si usted tiene un flyer súper atractivo y bueno, usted era el post que quería hacer y se lo hizo fabulosamente un diseñador y se esmeró, chévere, perfecto, aplaudimos su trabajo, porque también le va a servir además a otras discapacidades, ¿no? Pero bueno, es importante que usted abajo pues le coloque un texto pequeñito donde describa a grandes rasgos la imagen, y con eso todos quedamos contentos. Bueno, no utilizar el color como único referente al informativo, es decir, si usted va, por ejemplo, a explicar un gráfico o va a utilizar ciertos elementos en un documento, diga las letras que están en rojo, no, bueno, colóquele una viñeta y diga las que están con viñetas y tienen color rojo, indican tal cosa, las que están con azul y tienen asterisco indican cuál cosa. Y así, siempre podemos encontrar alternativas para, como les digo, mantener contento a todo el mundo y que todo para todas las personas sea funcional. Evitar el uso de marcos. Los marcos no necesariamente son imprescindibles en una página. Por el contrario, en algunos casos suponen un elemento distractor, y además si tienen cosas como brillo, pues no son tan recomendables. Por eso es importante evitar en la medida de lo posible su uso. Otra cosa, es importante evitar las tablas para el diseño. Más bien es importante hacer estructuras en las cuales utilicemos encabezados, botones, vínculos y otro tipo de accesos con los cuales una persona que no tiene acceso, por ejemplo, a un mouse, puede acceder con un comando de manera rápida. Las páginas también no deberían ser demasiado grandes. De hecho, la extensión de una página lo más recomendable es que sea de 3 páginas impresas, más o menos, ¿no? ¿Para qué? Para que no tenga un contenido tan extenso y la persona se pueda desplazar por él con mayor facilidad. Más bien coloque vínculos que accedan a otras cosas que necesite y no haga su página principal algo tan extenso en el que la gente se pierda y no encuentre fácilmente las cosas. El contenido debe estar debidamente estructurado, como les decía, es importante utilizar encabezados, utilizar botones, utilizar listas, utilizar elementos que generen un acceso rápido. Las fuentes no deben tener tamaños absolutos. ¿A qué me refiero con esto? A que si usted diseñó su página con fuente número de punto 10, porque eso fue lo que a usted le gustó y usted decía, bueno, se ve bonito y creo que es chévere. Pues bueno, no lo ponga con tamaño absoluto, pues te ponga y tenga la posibilidad de que la gente pueda manipular un poco esto y pueda agrandarlo o disminuirlo a su gusto. Y esto no solo es pensando en una persona con discapacidad, hay muchas personas sin discapacidad que ya están un poquito con presbicia o con otro tipo de cosas que no necesariamente tienen una discapacidad y a las que se le haría muy cómodo que usted utilice elementos como estos. Incluir transcripciones textuales de los elementos sonoros o videos que incluyan locuciones, lo que les decía, utilizar subtítulos en las cosas para que puedan ser entendidas por una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo. Evitar la realización de imágenes con realizaciones de mapas muy complejos y precisos. ¿Por qué? Porque una persona que tiene discapacidad física o que tiene movilidad reducida, si ustedes le colocan un laberinto de páginas
con cosas donde tenga que tocar específicamente en un punto muy pequeñito, se le va a dificultar. Yo les invito a que toquen algo de manera táctica con un guante de box y ustedes van a ver cómo se complica la cosa. ¿Ok? Entonces, realización de diseños con márgenes más generales para permitir su uso al margen del ratón. ¿Qué quiere decir esto? Que, como les decía, las personas que tienen una movilidad reducida no necesariamente usan el ratón y en la mayoría de los casos no. Entonces, es importante que los campos dentro de su página sean bastante amplios para permitir su desplazamiento de manera más rápida por quienes no pueden utilizar este elemento. Los contenidos deben ser sencillos y sin lenguaje excesivo e innecesario. Es importante que cuando expliquemos algo o demos una indicación dentro de nuestro contenido web o de nuestro entorno virtual, sea preciso, sea claro y sea concreto. ¿Por qué? Porque, bueno, una persona que de repente tenga una discapacidad intelectual o un trastorno del neurodesarrollo va a entenderlo de manera más fácil mientras el lenguaje sea más sencillo. Y no solo una persona con este tipo de condición, hasta uno mismo. O sea, a veces, no sé, hay párrafos, y la idea principal está al final. Y tú como que, ay. Entonces, hasta desde el punto de vista de accesibilidad para todos, es importante que su lenguaje sea sencillo, claro. Pasamos a la próxima, por favor, Patti. Vamos a ver cómo se mide la accesibilidad web. Y es importante, hay un organismo internacional que ha tratado de realizar estos parámetros y muchos países, entre los cuales se encuentra Ecuador, siguen sus normas. Entonces, ¿cómo se miden las normas de una página para saber si está realmente accesible? Hay muchos programas en la web que nos permiten hacer un test rápido y ver qué tanta accesibilidad o no tiene la página luego de haber sido diseñada. Pero bueno, los parámetros generales son estos tres que les voy a decir. La prioridad 1 son puntos de verificación que el desarrollador tiene que satisfacer, es decir, el propio desarrollador tiene que haber tenido satisfechos todo este tipo de elementos para que dentro del nivel de diseño esto sea accesible. O sea, es como un primer filtro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el diseño, con el desarrollo de la página. La prioridad 2 son los puntos de verificación que el desarrollador debe alcanzar para que a los usuarios no les resulte difícil el acceso al sitio en cuestión, es decir, para que puedan navegar dentro del sitio con toda la facilidad. Son estos puntos de verificación en los que se comprueba si el usuario dentro de la página tiene pleno acceso. Y la prioridad 3 es la prioridad que el desarrollador debe alcanzar para que a los usuarios no les sea difícil acceder al sitio desde el buscador. Entonces, el W3E, que es el organismo que les estaba diciendo que ha creado todas estas pautas de accesibilidad, tiene estos logos de ver qué tan accesible es tu página. Es importante saber que no todas las páginas que tengan un logo de máxima accesibilidad son realmente accesibles, ¿no? Porque de repente lo pusieron ahí por pura propaganda, y sí pasa. Pero entonces está las páginas que tienen una A, que son aquellas que responden a la primera característica que les dije, o sea, las que cumplen con los parámetros del desarrollo interno como tal de la página. Las que tienen doble A van a cumplir con los parámetros 1 y 2, es decir, van a haber cumplido tanto con los parámetros del desarrollo interno como tal, como con las características con la condición de que el usuario pueda desenvolverse dentro de la propia página. Y la que tenga el triple A, que es la máxima, va a haber cumplido con las 3 y además de las 2 anteriores, va a haber podido
tener un acceso fácil desde el buscador. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es un poco como para saber qué tan accesible es una página. Para las personas que tienen discapacidad visual, pues hay unos logos de estas categorías y bueno, las personas pueden colocar esto dentro de sus páginas para que el usuario vea que realmente es accesible. Como les digo, esto no garantiza que lo sean porque hay gente que los coloca y no lo son tan accesibles, pero bueno, es un indicador. Bueno, vamos a pasar a la próxima lámina, pero antes vamos a colocar el video siguiente, por favor, Pati. Bueno, pues en esta parte vamos a hablar de las principales herramientas que utiliza una persona con discapacidad visual a la hora de utilizar la tecnología. Y bueno, hay que entender primero que las personas con discapacidad visual, como les explicaba en alguna oportunidad anterior, no todas son personas no videntes o personas con una ceguera total. Hay muchas personas con discapacidad visual que además tienen baja visión, entonces también utilizan ese recurso visual que tienen, sea poco o mucho el remanente que puedan tener, también lo utilizan. Entonces un error es tratar a todo el mundo como ciego. No, existen herramientas para cada uno. Entonces, las principales herramientas, y lo veíamos en nuestro video veíamos lo que hace básicamente un lector de pantalla, y en este caso, en su interacción con un equipo de computación. Entonces, las principales herramientas son lectores y magnificadores de pantalla. ¿Qué es un lector de pantalla? Un lector de pantalla es un sintetizador que nos dice todo lo que esté sobre la pantalla y todo aquello por lo que podamos estarnos trasladando. Existen lectores de pantalla para el uso de computadores. Los más conocidos y usados son para el sistema operativo Windows. Está el JAWS for Windows, es el que tiene más tiempo en desarrollo y, bueno, tiene muchas características de accesibilidad. Se ha ido adaptando de buena forma a todos los avances. Pero como desventajas tiene que pues es pago y su licencia es costosa. Tenemos también el NVDA, tiene como desventaja, podría decírselo de alguna manera, que tiene un poco menos de tiempo en desarrollo y hay cosas que todavía le faltan como que para alcanzar, ¿no? Sin embargo, es un programa que tiene acceso a su código fuente, por lo que muchos colaboradores contribuyen con él diariamente y poco a poco se ha ido poniendo a la par. Entonces, la ventaja que tiene también es que, por supuesto, no es de costo, así que se puede descargar gratuitamente. Y también tenemos el lector de pantalla del propio Windows, que bueno, todavía le falta un poco de desarrollo porque no tiene tanto tiempo en uso, pero va por buen camino. Esos son algunos. Para el uso de, bueno, y por supuesto para otros sistemas operativos como Mac, tenemos el VoiceOver, y para sistemas operativos Linux, tenemos el Orca. Son ciertamente un poco menos utilizados por la comunidad de personas con discapacidad visual, pero también existen y tienes acceso a ellos, y es importante. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Yo digo que no, ninguno. Simplemente es cuestión de gustos, preferencias y necesidades. Si usted tiene en su trabajo que utilizar Linux, pues tendrá que utilizar Orca. Si usted no puede tener una licencia, pues tiene que usar NVDA. Y bueno, particularmente con algunos elementos u otros funciona mejor uno o mejor otro. Yo, por ejemplo, tengo instalados los dos y los utilizo de acuerdo a la funcionalidad que necesite en ese momento. Por ejemplo, si voy a navegar por Mozilla, funciona mejor que con el NVDA porque es de los mismos desarrolladores. Todo lo que hacen lo hacen en función de su producto también. Sí, hay algunas cosas de Windows que me lee mejor el lector de Windows. Y bueno, para todo lo demás uso JAWS. Así que bueno, yo creo que el uso es ya algo particular de cada quien, ¿no? Y bueno, los magnificadores de pantalla, está el Magic como uno de los más utilizados. Y también tenemos la lupa de Windows, también funciona muy bien como magnificador, ¿no? Esos son algunos así básicamente rápidos.
También utilizamos como elementos externos las impresoras braille. También las líneas braille, bueno, una impresora es fácil de entender qué hace, pues imprimir en el sistema de lectoescritura braille, pero una línea braille, para los que no sepan, es un dispositivo en el que puedes tocar en el sistema braille lo que esté en la pantalla. Es muy útil para hacer correcciones antes de imprimir en braille. La impresión en braille es algo muy costoso. Para practicar, por ejemplo, matemáticas y musicografía. Musicografía es lenguaje musical en braille. Y sobre todo, su uso mucho más importante, más importante que tiene, es que es la posibilidad que tienen las personas sordociegas, es decir, que tienen una doble discapacidad auditiva y visual, para poder acceder a la información. Convertidores a texto, hay muchos que, bueno, escaneamos un libro y necesitamos que esa imagen sea convertida luego a texto, pues utilizamos convertidores de texto. Uno de los más utilizados y que funciona muy bien es el Fine Reader, pero hay muchos otros. ¿Qué dificultades se encuentra una persona con discapacidad visual cuando accede a la web? Imágenes o elementos multimedia que no tengan texto alternativo, los que les hablaba, esos posts o esas imágenes cuando entramos a una red social en la que no hay descripción de la misma. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Hacer una etiqueta descriptiva o utilizar los cuadros de texto para decir, en la siguiente imagen encontrará, bueno, y hacen una descripción general. Otro problema es el tamaño de fuente muy reducido y con fuente única, que les decía, cuando esto no se puede manipular y no se puede agrandar, genera un problema. Información basada exclusivamente en el color es otro problema muy grande, porque si todo depende de una indicación en la que el color sea un punto determinante, pues no vamos a entender. Combinación de colores con poco contraste. Las personas con discapacidad visual que tienen una visión reducida necesitan tener un alto contraste entre el fondo y la fuente, es decir, negro sobre blanco, blanco sobre negro, azul sobre blanco, verde sobre amarillo o viceversa. Pero sobre todo también es importante que dentro de la página estos contrastes se puedan manipular, porque no todo el mundo ve de la misma manera. A lo mejor hay personas que ven mejor negro sobre blanco, pero hay otras que ven mejor blanco sobre negro. Entonces es importante tomar estos elementos muy en cuenta. Pasamos a la próxima, por favor, Patti. Y vamos a colocar el siguiente video, por favor. Bueno, pues ahora vamos a hablar de las principales herramientas utilizadas por personas que tienen discapacidades auditivas. Por eso este video es un video ideal para ellos, porque bueno, para las personas que sean asistentes y tengan discapacidad visual, pues les comento, este video tiene subtítulos y además tiene traducción a lengua de señas. Entonces, eso es un video ideal. ¿Por qué? Porque las dos cosas, porque hay personas con discapacidad auditiva que no saben leer, entonces necesitan el lenguaje de señas, pero hay otras que sí saben leer, pero no necesariamente la lengua de señas pues es muy viva, ¿no? Y por eso en cada región y en cada localidad, por ser una lengua viva, tiene sus propias características, sus propias señas. Entonces, bueno, pues también el recurso de los subtítulos es una herramienta importante, además para fortalecer y favorecer el lenguaje, ¿no? Escrito. Bueno, las principales herramientas utilizadas por ellos son generadores de subtítulos. Hay programas que, bueno, ya pues te hacen una lectura de la voz que se esté generando y pueden generar el texto en subtítulos con bastante precisión. YouTube tiene una opción para esto, de hecho. Convertidores de voz a texto, bueno, ahí va más o menos en la misma onda, ¿no? Convertir archivos que tengan voz a archivos que sean texto. Esas son las principales herramientas utilizadas por ellos. ¿Cuáles son las dificultades que presentan ellos a la hora de que no haya acceso en entornos digitales? Pues la ausencia
de transcripciones y descripciones sonoras del audio o de la banda sonora de los videos, por ejemplo, cuando no hay descripciones y nosotros con los elementos sonoros podemos sentir múltiples cosas, ¿no? Desde misterio, alegría, tristeza y bueno, todo lo que tú haces en un video tiene una vinculación estrecha con lo que pueda llegar a sentir la persona. Tiene una intención más que una vinculación, porque puede la persona sentirlo o no, pero tiene toda una intención y esa intención también es importante sin llegar a aspectos subjetivos, por supuesto, de describirla de manera general, pues. Cuando hay textos muy largos y complejos, el lenguaje, de nosotros es muy distinto. Cuando una persona habla en lengua de señas, reduce inclusive muchas palabras, no utilizan artículos, no utilizan muchos conectores. Entonces, por ejemplo, yo digo mi casa es verde. Ellos dicen mi casa verde, o sea, no dicen es, por ejemplo. Entonces, si usted coloca un contenido muy extenso, va a haber falta de dificultades para que la persona los pueda entender. Y bueno, y cuando hay ausencia de imágenes que complementan la información textual, hay muchas personas con discapacidad auditiva que no saben leer y tampoco tienen, sino su lenguaje materno, ¿no? No han accedido de pronto a aprender lengua de señas. Entonces, para estas personas es sumamente importante que también utilice usted pictogramas, organizadores gráficos, que bueno, le den una proporción más clara de lo que signifique el contenido desde el punto de vista visual. Pasamos a la próxima, por favor. Principales herramientas utilizadas por personas con movilidad reducida. Aquí quiero que coloquemos el próximo video, por favor, Pati. Pues vemos que las personas con una movilidad reducida o que tienen una discapacidad física utilizan una combinación de muchas cosas. Depende de pues la afectación de cada quien, pero las principales son joysticks y trackballs, ratones faciales, teclados especiales, conmutadores, sistemas de reconocimiento de voz. Todo esto genera que, por ejemplo, con estos ratones faciales, ellos, bueno, por ejemplo, en el caso de él, utilizaba el movimiento de su pómulo, porque de pronto era la parte que se le hacía más fácil mover. Pero estos se pueden adaptar también a que puedan funcionar con parpadeos o con hacer así, movimientos de chasquido con la lengua y otras cosas. También existen otras especies de varas que se colocan en la cabeza o en la parte que pueda mover la persona y son como una extensión de un dedo con el que pueden presionar. Y bueno, también existen los ratones especiales, que son son bolas gigantes que, bueno, tienen una posibilidad de movimiento para ellos, o teclados especiales que pueden utilizarse con cualquier parte del cuerpo, como por ejemplo con el pie. Entonces ellos utilizan una combinación de múltiples cosas, pero como ven, pueden tener acceso. Y en este video se tocaba algo muy importante al final, si le pusieron atención, y era lo que yo les decía, pues que una tecnología accesible para todos es importante, porque ella hacía una reflexión de que la persona a veces está conduciendo el auto y no puede estar escribiendo. Entonces, bueno, pero puede dictarle el celular por voz. Entonces, son herramientas que de algún modo nos pueden servir a todos. ¿Qué problemas tienen ellos al acceder? Interfaces de usuarios que solo se puedan usar con ratón. Si están diseñadas para que solo se puedan utilizar con ratón, pues ellos no van a poder tener acceso, porque, como les digo, no siempre lo utilizan. Entre enlaces y controles de formularios muy pequeños, cuando están anidados tan cerca uno del otro, como les decía, hagan el ejercicio de tratar de manipular el celular con un guante de box, por ejemplo. Interfaces que requieren un control demasiado preciso. No, tienen que ser los campos amplios con facilidad de desplazamiento entre uno y otro. Interfaces de usuario que necesiten tiempos de respuesta de parte del usuario. Por ejemplo, no, tienes 20 segundos para accionar, si no, se desactiva. Pues ellos no lo van a poder lograr en el mismo tiempo que las demás personas. Esas son algunas de las dificultades que se pueden encontrar. Pasamos a la próxima, por favor.
antes de hablar lo que está en esta diapositiva, pues las personas, por ejemplo, que tienen una discapacidad cognitiva o tienen un trastorno del neurodesarrollo, no necesariamente utilicen elementos adicionales como el resto de las personas que tienen las discapacidades que les nombré anteriormente, pero es importante saber las dificultades a las que se enfrentan. Y una de ellas es que tengan textos largos y complejos porque se les hace difícil su comprensión, ausencia de imágenes que complementen la información textual, ausencia de un mapa del sitio web. Esto es importante, que ya tengas un mapa en el que ellos necesitan tener un mapa en el que sepan dónde ir de una vez. Y bueno, ausencia de descripciones que no les permitan contestar, por ejemplo, formularios. E inconsistencias entre las mismas páginas de un sitio web, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, las personas que tienen un trastorno del neurodesarrollo son muy esquemáticos y se guían por líneas específicas. Entonces, si su segunda página no se parece en nada a la primera, ellos no van a relacionar que se trata de lo mismo. Entonces van a ir a otro lado. Entonces es importante relacionar todo. Bueno, para continuar con lo que está en esta lámina, vamos a decirle las recomendaciones generales que deberían cumplirse para generar un archivo de texto accesible. Utilizar un tipo de letra simple, tipo Arial, por ejemplo, que no tenga curvas, que no tenga este tipo de elementos de adorno mucho. Cuando se introduzcan números deben ajustarse a las mismas características, obviamente, que les mencioné de la letra. La fuente debe tener un tamaño mínimo de 12 puntos, pensando en personas que tengan una disminución visual. El grosor debería ser de seminegrilla o negrilla si se puede. Evitar el uso de cursivos o subrayados, entorpecen la visión. Si está escrito en tipo oración, se lee mejor que los textos justificados. Si las reglas no son limitantes, debería poderlo justificar a la izquierda. Se le va a hacer más fácil el no perderse dentro del documento cuando le está leyendo una persona con disminución visual o también una persona con discapacidad intelectual o con trastornos del neurodesarrollo, porque va a tener un punto fijo del cual partir y en el cual terminar. En cambio, cuando todo está justificado, todo termina y empieza en el mismo sitio, lo que dificulta esto. Claro, pero hay momentos en que lógicamente no lo vamos a poder hacer porque, bueno, estemos haciendo un documento para una universidad o lo que fuera. El interlineado debe ser un 25 o 30% del tamaño del punto. Es decir, si tenemos una letra punto 12, debería por lo menos ser de 1.5 el interlineado. Deben utilizarse altos contrastes entre el color y entre el fondo y la fuente. Las tablas es mejor que tengan el mismo número de filas y columnas, es decir, que no hayan subdivisiones entre celdas. Una tabla, la idea y el funcionamiento que tiene es que tenga una información clara y precisa, ordenada de una manera más rápida para su entendimiento. Si usted le pone demasiados números entre una celda y otra y dentro de una le pone otra, pues no va a lograr realmente ese objetivo tampoco. En el caso de usar imágenes, deben ser sencillas y tener etiquetas descriptivas. ¿Qué significa esa imagen? El contenido debe estar organizado con una estructura lógica. Pueden utilizar para esto niveles de encabezado y otros elementos. Pasamos a la próxima. Y vamos a decirles los parámetros a tener en cuenta para la accesibilidad en contenidos audiovisuales. Diálogos claros y precisos, subtitulaciones, audiodescripción, ya van a ver de qué se trata la audiodescripción, interpretación a lengua de señas. Yo sé que ustedes como docentes no tienen los recursos necesarios para de repente hacer un video o de repente necesitan utilizar material que ya está en la web que no cumple con todas estas características de accesibilidad. Y es donde yo les invito a cerrar sus ojos si tienen un estudiante con discapacidad visual y pensar, ¿cómo entendería yo esto? A tapar sus oídos si tienen un estudiante sordo o a, como les digo, utilizar el no moverse cuando tienen un estudiante con movilidad reducida. Y tratar de ponerse en el lugar de esa persona y tratar de adaptarse. Bueno, si yo tengo que hacer este video, pues explicarle si tiene discapacidad visual, hacerle un audio y decirle, oye, en este video pasa esto, pasa lo otro. Yo sé que no siempre vamos a tener todos los recursos para hacer todo esto, sería el fin, pero lamentablemente es la realidad. Pero si tenemos una buena intención,
podemos hacer muchas cosas. Vamos a colocar el último video, por favor, Patti. Este video es un cortometraje que tiene audiodescripción. Van a poder ver como una voz en el fondo describe los elementos gráficos y que no puedan estar al alcance de una persona con discapacidad visual. Muy bien. De repente para ustedes que no tienen una discapacidad esto se puede tornar un poco fastidioso, pero para nosotros, créanme que es determinante. Pasamos a la próxima. Bueno, yo quería finalizar esta intervención con esta frase, ¿no? En un mundo accesible, todos tendremos un lugar determinante. Y cuando me refiero a todos, hablo de personas con y sin discapacidad, con o sin alguna necesidad educativa especial. Porque todos en algún momento nos cuestan hacer cosas. Y si tenemos tecnologías que se adapten a cada situación, tendremos un mundo definitivamente óptimo para todos. Sé que esto era mucha información, la verdad, y más o menos era qué utilizan. De pronto, próximamente vamos a organizar un taller, si es del interés de, pues, por supuesto, algunas personas, en el que vamos a desarrollar contenidos más específicos para que aprendan a crear todos estos elementos. Cómo generar y cómo adaptar entornos virtuales para que puedan ser accesibles. Y cómo poder utilizar también herramientas de la cotidianidad. Si no tenemos la posibilidad de traducir el lenguaje de señas, por ejemplo, o si no tenemos la posibilidad de hacer un video con descripción, ¿cómo podemos utilizar elementos de nuestra cotidianidad para poder superar juntos esta dificultad en la que estamos actualmente? ¿Cómo poder hacer que nuestros chicos no queden excluidos del ámbito educativo? De verdad, mil gracias. Le doy la palabra a Patti o a cualquiera de ustedes que quiera realizar alguna pregunta. Buenas tardes con todos. Yo realmente estoy muy agradecida de esta charla, ha sido muy enriquecedor. Yo tengo igual una experiencia propia con mi hijo, él tiene discapacidad auditiva, él utiliza un implante coclear y realmente desde su nacimiento ha sido una forma diferente de ver la vida. Con mi esposo nos ha unido más y ya vamos a los 10 años de casado, mi hijo ya igual ya va a cumplir 10 años, tenemos una segunda nena y estamos aprendiendo en familia el lenguaje de señas. Esto es muy enriquecedor. Muy bien. Y no sé, todos estos videos que me han compartido es justamente lo que yo estoy buscando con las docentes de mis hijos, en lo que son las terapias. Busco la forma de cómo ayudarle, que cada día él siga aprendiendo más. Igual estoy estudiando para un curso de capacidades especiales y me interesa seguir aprendiendo más. Muy bien, pues chévere, qué bueno. Yo siempre he dicho que la familia es el pilar fundamental para el desarrollo de una persona con discapacidad, así que buenísimo por ti, por tu esposo, por la otra nena, que sean ese apoyo principal y fundamental. Sí, muchísimas gracias. Vamos a activarle a Felipe el audio. Estimado Felipe, le escuchamos. Bueno, buenas tardes, no sé si me escuchan. ¿Sí? Hola, Felipe. Bien, bueno, buenas tardes nuevamente a Osmey y a todos los participantes de esta conferencia. Muy interesado con lo que se refiere a la comunicación visual, ya que se refiere a los contenidos de las páginas web, redes sociales también creo que van englobado en ese punto, y creo que como una observación, no sé, tendría de que al momento de uno publicar algunos contenidos que son de gran interés, pero realmente al momento de poner el texto, creo que la mayoría de personas se distraen porque ya no tiene imágenes, o también el texto se desenfoca muchas de las veces también de lo que se desea proyectar. También tendría una inquietud con lo que refiere
a la accesibilidad de las personas con discapacidad visual. Si bien es cierto, tenemos esta facilidad de la tecnología, pero también debemos de tener en cuenta de cómo podemos nosotros llegar a personas que no cuentan con los recursos económicos para adquirir ya sea un celular, de un celular smartphone o una computadora que nos permite interactuar con el mundo, y cómo se puede ayudar también a las personas que teniendo este tipo de recursos no se los aprovecha de una manera al 100%, ya sea por falta de conocimiento o por el tiempo que esto demanda. Muchas gracias. Chévere, Felipe. Lo que explicabas del texto, sí, es verdad que gráficamente a veces el texto, para ustedes, puede entorpecer un poco, ¿no? Y puede desviar el contenido lo que quieran transmitir. Pero por eso decía que tienen que combinarse ambos elementos. La parte gráfica, que ciertamente tiene que ser atractiva, pero también deben haber etiquetas descriptivas que sean muy sencillas, o sea, no tiene que ser un texto en el que usted se ponga y describa en un párrafo, no. Por ejemplo, basta que usted hace una publicación en Facebook y usted pone imagen de tal persona sentada frente a un computador, nada más. No tiene que ser, ni llegar a cuestiones subjetivas, que si tiene la cara bonita, fea, se ríe, no se ríe. Estoy dando ejemplos muy locos, ¿no? Pero es así. Entonces, yo creo que se puede combinar estos elementos para, como les dije, que todos quedamos contentos. Y bueno, mira, el tema de ayudar a la persona es muy difícil porque, bueno, hay cosas económicamente que no podemos hacer. Quisiéramos tener dinero para darle tecnología a todas las personas, para darles la posibilidad de que puedan usarla, pero lamentablemente muchas cosas no dependen de nosotros. Pero yo siempre digo que cada quien tiene que contribuir desde el lugar donde esté y desde el sitio que le corresponda y desde las posibilidades que tenga. Si todos hiciéramos eso, iríamos construyendo cada vez un mundo más fácil para todos. ¿Por qué? Porque de repente, bueno, yo no le voy a poder regalar un smartphone a una persona con discapacidad visual, no va a tener esa posibilidad. Por ejemplo, en tu caso que ponías ese ejemplo. Pero si yo construyo un sitio web accesible pensando en todas las características que esa persona pueda necesitar, a lo mejor en algún momento otra persona se lo regala y va a poder acceder. Entonces yo creo que cada quien, desde su posición, desde su lugar, puede contribuir en algo. Y como decíamos, ese dicho trillado, pero que todo el mundo poniendo un grano de arena y se hace algo muy grande, pues eso pasa. Muchas gracias, Osmey. Vamos a cederle la palabra a Nelly Silva. Por favor, mi estimada Nelly, le escuchamos. Bienvenida. Muy buenas tardes a Osmey, muy buenas tardes a todos los compañeros quienes han participado de este hermoso taller. Muy feliz realmente, yo trabajo con discapacidad visual y es algo muy enriquecedor escuchar todos estos parámetros, estas estrategias de cómo seguir trabajando con nuestros compañeros, cómo seguir apoyando. Es algo muy grandioso y felicitarles y también de pronto Felipe es un joven con discapacidad visual realmente quien expuso. Yo algo mejor le entendía de que de pronto él, un modo de apoyarles a nuestros chicos, de seguir avanzando en el estudio mismo de la parte tecnológica, seguir avanzando, seguir instruyéndose un poco más en la parte tecnológica, ¿no? Porque él decía, no muchos de ellos tienen los aparatos tecnológicos, pero no hay una capacitación como un poco más avanzada. Eso entendí yo y felicitarle mucho a Osmey, como yo siempre he dicho, soy la fan número 1 de todos ustedes. Son unas personas que nada les impide volar, como nos han dicho nuestros jóvenes, nada les impide volar. Felicitaciones, muchas bendiciones y a todos los compañeros maestros que han participado de esta tarde tan hermosa, animarles, incentivarles de que nada es imposible, mucho más para nuestras personas con discapacidad, cual de ellas fuere. Un abrazo muy grande y todas las bendiciones del mundo, Osmey, que no sea la primera vez ni la última, poder escucharte y felicitaciones
tú sabes que eres como yo sé decir, el motor de los que vienen detrás tuyo, y muchas bendiciones, Osmey, y a todos los Gracias. compañeros. Bueno, sí, complementando lo que tú decías de Felipe y lo que yo decía también de todos contribuir desde nuestro espacio. Yo creo que el mejor conocimiento es el que se regala, el que se da, el que puede aprovechar otra persona. Entonces, si todas las personas con discapacidad visual que conocen estas herramientas ayudan a otros, pues sin duda vamos a tener muchas más personas con acceso a la tecnología. Buenas tardes, May, compañeritos, a todos los que están aquí, ¿no? De mi parte, felicitarle por estas charlas que son motivadoras. Por ejemplo, en mi caso soy docente de primer año de básica, ya tengo en la profesión 7 años como experiencia, y la primera vez mi experiencia en mi aula me tocó un niño con síndrome de Down. La verdad, con esto de la inclusión fue un reto muy difícil para mí porque no estaba preparada. Pero no, o sea, como usted dice, brindé un granito de arena, hice todo lo humanamente posible, investigué, saqué adelante el niño, y eso me hizo enriquecedora para mí, pues poder ayudar, trabajar conjuntamente con los padres de este niño, y así salimos adelante. Entonces, qué beneficiado en este caso fue el niño, porque no todos los docentes estamos capacitados para presentarnos frente a niños con capacidades diferentes, como se nombra normalmente. Pero sí, yo agradecerle porque mirando todas estas charlas, de estos eventos, a nosotros nos ayuda para el día al día. No sabemos con qué niños a futuro nos vamos a topar. Como decimos regularmente, trabajamos con niños regulares, pero con esto de la inclusión estamos frente a estos, y con estas charlas nos ayuda en sí un poco para tener algún conocimiento. Entonces, como le vuelvo y le repito, para mí, agradecida infinitamente, millones de bendiciones para usted, May. Le felicito de corazón de mi parte. Muchísimas gracias, y espero estar en nuevos eventos con su persona. Gracias. Gracias a ti por tus palabras. Bueno, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque como decía la compañera anterior, no todos los docentes estamos capacitados, ¿verdad?, para trabajar con niños con estas capacidades especiales, ¿no? Y de una u otra manera ya nos toca, ¿no?, en el diario vivir de la docencia, buscar de una u otra forma para nosotros poder autoeducarnos, ¿no? En cuestión de, hace tiempo una vez me llamó la atención mucho aprender el lenguaje de señales, porque en internet sí existe la posición de las manitos de acuerdo a las letras, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención y por ahí algo aprendí un poco. La verdad, en lo personal, sí me sentiría no frustrada al ver que si me toca algún niño con otro tipo de discapacidad no sabría cómo ayudarlo, ¿verdad? De pronto una discapacidad auditiva o visual. Y la verdad en este taller que estamos nos da muchas direcciones, ¿verdad?, para dónde poder nosotros acudir y poder ayudar en el caso que nos llegara a trabajar con niños con este tipo de dificultades. Gracias, éxitos, y que se haga así es en beneficio de la educación. Muchas gracias. Yo, bueno, quería primero por el tiempo, esto solo fue como una pequeña información de qué usamos. Pero de allí sí quiero que, bueno, como docentes, pues un saludo muy grande, sean muy responsables en el material que vayan a hacer. El hecho de escuchar, por ejemplo, un video con audiodescripción, no necesariamente significa que puedas hacerlo. O sea, busca primero parámetros, hay que aprender a hacer estas cosas. Y sobre todo tener también la opinión de la persona con discapacidad. Es muy importante que, así como lo decía la que hizo el producto de Stephen Hopkins, ellos siempre lo utilizaban a él como fuente de verificación. Entonces, es muy importante que ustedes involucren mucho a la persona dentro del proceso, porque no todos nos funcionan las cosas de la misma manera. Aunque pueden haber reglas generales, siempre hay
cuestiones específicas que solo la persona que lo está utilizando te la va a poder decir. Eso, muchas gracias a todos, de verdad, por su atención y bueno, esperemos encontrarnos en próximas ocasiones. Un abrazo.